Nosotros venimos compartiendo como iglesia el libro de Nehemías hace algunos domingos y venimos hablando de tiempo de restauración, ¿no? Nehemías tuvo carga en su corazón al enterarse de la situación de Jerusalén y le pidió al rey poder ir para reedificar la muralla. Todo eso lo vimos cómo Dios lo bendijo, cómo hubo mucha oposición para poder hacerlo. Y el domingo pasado vimos el capítulo 7 de Nehemías, donde se había terminado la muralla. ¿Se acuerdan? Cuando eso pasa, Nehemías ahí nombra cantores, nombra al portero y deja custodia, porque si bien la ciudad ya estaba amurallada y estaba protegida, seguía corriendo riesgos. En el capítulo 8, permiso de agarrar mis ojos, en el capítulo 8 de Nehemías, sucede algo muy interesante y que anoche le dije a mi señora, cuando nos acostamos, tengo cierta inquietud por el mensaje de mañana, no me pasa habitualmente, y estaba con una idea que Dios estaba trabajando en mi corazón y que finalmente confirmó en esta mañana. Yo iba a estar hablando un poquito de Esdras, cuando Esdras llegó en el libro de Esdras primero, para después venir acá, pero creo que vamos a leer buena parte del capítulo 8 hoy, que no es lo que tenía pensado. Pero fíjense cómo comienza el capítulo 8 de Nehemías. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a las puertas de las aguas y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés, que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Era el día primero del mes séptimo del año. Iba a leer Esdras porque después lo iba a traer acá. Esdras aparece algunos años antes en Israel, va antes que Nehemías, quizás unos 13 años antes. Restaura el culto, el altar, pero hay oposición, están reconstruyendo el templo, pero hay oposición. Y después viene Nehemías y restaura las murallas. Pero Esdras era alguien conocido dentro del pueblo, ¿sí? Y lo convocan y el pueblo le pide que traiga la ley, ¿sí? No existía la Biblia en aquel momento, ni cada uno tenía su copia, ni mucho menos varias copias en su celular, varias versiones. Así que le piden a Esdras, que era sacerdote y escriba, que lleve el libro. Y está todo ahí como una gran asamblea, todo el pueblo, ¿sí? Entonces Esdras, que también era sacerdote, lleva el libro y lo mostró a todo el pueblo y a todos los que podían entender, los mismos hombres como mujeres. Y desde el alba hasta el mediodía lo leyó en la plaza que está frente a las aguas. Estuvo como 6 horas leyendo la ley. No sé cuánto aguanta leyendo la palabra usted o vos. Va Mati, se ríe. Horas. Después vamos a ver que encima lo hacía de pie. Hay un ruego de parte del pueblo para que la palabra esté. Hay una sed, un hambre de parte del pueblo para escuchar la palabra. Algo que no era frecuente, algo que se había perdido en la vida del pueblo de Israel. Fíjense el versículo 6. Dice, entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor y el pueblo con las manos hacia el cielo respondía a una sola voz, amén, amén. Y luego todos se inclinaron hacia el suelo y adoraron. El pueblo tenía hambre de la palabra, sed de la palabra y quería adorar a Dios. Necesitaba adorar a su Dios. Era genuino lo que estaba sucediendo ahí. Versículo 9 dice, y como todo el pueblo lloraba al escuchar la palabra de la ley. ¿Te pasó llorar alguna vez leyendo la Biblia? Estar leyendo la Biblia y que Dios te hable derecho al corazón y vos decís, ¿cómo Dios sabe lo que me está pasando? ¿Cómo puede ser? Todo el pueblo lloraba al escuchar la palabra de la ley.
Entonces el gobernador Nehemías y el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo le dijeron: este es día consagrado al Señor, nuestro Dios. No hay razón para que llore. Este es un día de festejo, no de lamento. No se pongan tristes. Y también dijeron: vayan y coman bien y tomen un buen vino. ¿Quién quiere que el Señor le diga eso? Vaya, coma bien y tomen un buen vino. Acá tengo un mendocino, está extrañando el vino. Pero compartan todo con los que nada tienen. Siempre está el Señor ahí en cada situación, aunque parezca que no tiene que ver, siempre el Señor nos va a mandar a compartir con los que no tienen. Este es día consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes, el gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Es el gozo del Señor de Israel de aquel momento y el gozo del Señor es nuestra fuerza en hoy. Está todo aparentemente maravilloso. El pueblo está donde tiene que estar, con la actitud que tiene que estar, con hambre de la palabra, consagrándose, tirándose al suelo en adoración. Hay festejo, pero hay una parte que todavía falta, que es lo que pasa en el capítulo 8. Es impresionante ver cómo cuando Esdras abre el libro y empieza a hablarles, hay una presencia de Dios en el pueblo y una convicción de hacia dónde tiene que ir el pueblo y qué tiene que reconocer el pueblo, cuál es la situación real. Acá había mucha emoción en toda esta primera parte. Había llantos, había gritos, había manos alzadas, se postraba, hay mucha emoción ahí. Pero hay una parte que tiene que ver con lo que tiene que pasar, que no lo suple ninguna emoción. Capítulo 9 dice: el día 24, bueno, solamente le voy a contar, al final del capítulo 8, ellos leyendo la ley, vuelven a escuchar que había una ley, que era la ley de las derramadas o del tabernáculo, una fiesta que había que hacer durante 7 días, y no lo habían hecho durante muchísimos años, en todo el tiempo de cautiverio. Y redescubren la ley, y entonces van y cortan las ramas y hacen ramadas, están 7 días haciendo esa fiesta. Y era todo júbilo. ¿Sí? Están redescubriendo la ley y lo que Dios quería para ellos. En el capítulo 9 dice: era el día 24 del mismo mes, los israelitas volvieron a reunirse después de esta fiesta que les contaba, para ayunar, vestidos con ropas ásperas, con la cabeza cubierta de polvo. Esos eran todos gestos y actos de lamento, ¿sí? Para entonces los israelitas ya habían apartado de sí los hijos de extranjeros, porque era parte del pecado del pueblo, que se habían casado con mujeres que no eran del pueblo de Israel y habían tenido hijos. Iban en contra del mandato y de la ley del Señor. Puestos en pie, los israelitas confesaron sus pecados y los de sus padres. Y así de pie, durante 3 horas, escucharon el libro de la ley. Y nosotros a veces es la 1 y ya estamos complicados, ¿no? Durante 3 horas escucharon el libro de la ley del Señor su Dios. Y durante las siguientes 3 horas el pueblo confesó sus pecados y adoró. Quisiera que compartamos a partir del versículo 5. Puede que a algunos les resulte un poquito largo, pero si usted no conoce mucho la historia de Israel, léase el capítulo 9 de Nehemías y va a tener el resumen desde la elección de Abraham hasta este momento. ¿Sí? Si usted no conoce la historia de Israel, lea esto y por lo menos va a tener un panorama muy rápido de qué hizo Dios con su pueblo. ¿Sí? Versículo 5. Hay un montón de nombres de levitas que le dicen al pueblo: vamos, bendigamos al Señor nuestro Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad. Señor,
que tu glorioso y excelso nombre sea bendito más allá de toda bendición y alabanza. Versículo 6. Tú, Señor, eres el Señor único. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todas sus huestes. Tú creaste la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú diste vida a todo lo que existe, por eso las huestes celestiales te adoran. Tú, Señor, eres el Dios que eligió a Abraham y tú lo ordenaste salir de Ur de los Caldeos. Tú le pusiste por nombre Abraham. Tú lo consideraste digno de confianza, hiciste un pacto con él. Tú prometiste dar a sus descendientes la tierra donde vivían los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebuseos, los jerjeseos, y cumpliste tu promesa porque eres justo. Van a escuchar 1000 veces tú, ¿sí? Ellos están diciendo, Señor, tú eres el creador de todo, y como creador de todo, la creación te adora. Y después dice, tú, Dios, lo elegiste a Abraham, le cambiaste nombre y le hiciste promesa, y la cumpliste. ¿Sí? Versículo 9. Tú viste en Egipto la aflicción de nuestros padres, ¿sí? Acá ya estaban en Egipto, el pueblo de Israel. Y escuchaste su clamor en el Mar Rojo. Tú realizaste señales y maravillas contra el faraón y sus ejércitos y contra todos los habitantes de su país, pues sabías que habías tratado a tu pueblo con soberbia. Ese día engrandeciste tu nombre como lo has engrandecido hoy. Ante sus propios ojos tú dividiste el mar en dos y tu pueblo pasó por él como tierra seca. A sus perseguidores los hundiste en el mar como se hunde una piedra en aguas profundas. Tú lo guiaste durante el día por medio de una gran nube y en la noche iluminaste su camino con una columna de fuego para mostrarles el camino que debían seguir. Tú descendiste a la cumbre del monte Sinaí. Le hablaste desde el cielo y le diste consejos sabios, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos. Está haciendo un repaso de toda la historia. El tiempo de Egipto lo nombra y después nombra cómo salen, no cuentan los años que estuvieron ahí. Ahora está hablando de cuando le entrega los 10 mandamientos, ¿sí? Versículo 14, tú le ordenaste respetar la santidad de tu día de reposo y por medio de tu siervo Moisés les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Cuando tuvieron hambre, tú les diste a comer pan del cielo. Cuando tuvieron sed, hiciste que brotara agua de la peña. Finalmente le diste posesión de la tierra como habías prometido hacerlo. Pero ellos y nuestros padres se llenaron de soberbia y en su obstinación no prestaron atención a tus mandamientos. Se negaron a escucharte y se olvidaron de los hechos maravillosos que habías hecho por ellos. Al contrario, se volvieron duros y rebeldes, buscaron líderes con los que guiaron para volver a caer en servidumbre. Pero tú eres un Dios que perdona, eres un Dios clemente y compasivo. No te enojas fácilmente porque tu misericordia es grande, por eso no los abandonaste. Aunque ellos fundieron un becerro y le dijeron al pueblo que ese era el Dios que los había sacado de Egipto. Aunque ellos se dedicaron a cometer actos muy repugnantes, tú, por tu gran misericordia, no los abandonaste en el desierto. Durante el día la columna de nube no se apartó de ellos para guiarlos en su camino. Durante la noche tampoco se apartó de ellos la columna de fuego para alumbrarles el camino que debían seguir. Les enviaste tu buen espíritu para instruirlos. No les quitaste el maná con que se alimentaron, ni les faltó agua para apagar su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto, nunca nada les faltó. Ni se gastaron sus vestidos, ni se le hincharon los pies. Tengo una amiga que camina y se le hinchan los pies y después le duele todo. Vive en casa, esa amiga. Pusiste en sus manos reinos y pueblos y repartiste por distritos y tomaron posesión de la tierra. De Sihón, el rey de Hesbón, de Og, el rey de Basán. Le diste tantos hijos como las estrellas de los cielos y lo guiaste hasta las tierras que habían de poseer como lo habías prometido a sus padres. Y sus descendientes tomaron posesión de esas tierras. Tú le diste la victoria sobre los que ellos habitaban. Ellos vencieron a los cananeos y a sus reyes, a los pueblos y vecinos, para que vencieran con ellos lo que quisieran. Y ellos conquistaron ciudades amuralladas, tierras fértiles, se adueñaron de buenas casas y de todo tipo de bienes, cisternas de viñedos, de olivares,
de abundancia de frutales, de árboles, comieron hasta saciarse. Versículo 26. Pero provocaron tu enojo porque se rebelaron contra ti y tuvieron en poco tus leyes y mataron a tus profetas porque les hacían ver su maldad, para que se volvieran a ti, pero ellos cometieron actos repugnantes. Entonces los dejaste caer en poder de sus enemigos, que los afligieron en gran manera. Y cuando se vieron atribulados, te pidieron ayuda. Y tú desde el cielo los escuchaste, porque eres un Dios de misericordia. Y les enviaste hombres valerosos para que los liberaran del poder de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a su mal comportamiento. Y por eso tú los dejaste caer en poder de sus enemigos. Y ellos volvieron a dominarlos, pero volvían a pedirte ayuda, y tú desde el cielo te compadecías de ellos y los librabas. Los reprendiste para que respetaran tus leyes, pero ellos en su soberbia no cumplieron tus mandamientos, sino que se rebelaron contra tus juicios, por los cuales todo hombre que los cumpla vivirá. Se rebelaron, se encapricharon, no quisieron escucharte. Pero tú les tuviste paciencia por mucho tiempo y por medio de tus profetas le diste muestra de tu espíritu. Pero ellos no quisieron escucharte. Por eso los dejaste caer en manos de otros pueblos. Gracias a tu gran misericordia no acabaste con ellos ni los dejaste en el desamparo, porque eres un Dios clemente y misericordioso. Por eso, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que cumples fielmente tu pacto y mantienes tu gran misericordia con tu pueblo, no tengas en poco todo este sufrimiento que han soportado nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes y profetas, nuestros padres y todo tu pueblo, desde que fuimos esclavizados por los reyes de Asiria hasta nuestros días. Tú has actuado con justicia en todo lo que ha sucedido, porque tú haces todo con rectitud. Nosotros, en cambio, hemos hecho lo malo. Ninguno de nuestros antepasados cumplió la ley, ni nuestros reyes, ni nuestros príncipes, ni nuestros sacerdotes, ni nuestros padres. Ninguno de ellos obedeció tus mandamientos, ni escuchó tus reprensiones. Aceptaron los numerosos reinos que por bondad le diste, disfrutaron de la vasta tierra y fértil que les entregaste, y ni aún así quisieron servirte, y se arrepintieron de su maldad. Cuando leí todo esto, no pude omitir pensar en mí. Y es un ejercicio que te quiero proponer. Si vos tuvieras que escribir la historia de tu vida con Dios, ¿cuánto se parecería a esta historia? Esta historia cuenta cómo Dios, el creador de todo, escogió a Abraham, de Abraham hizo un pueblo que era tan numeroso, como decía la promesa, como las estrellas del cielo, y cómo Dios los bendijo y los cuidó, y les dio el maná y el agua y la columna de fuego y la nube, y los hizo entrar en la tierra prometida y le dio leyes, y el pueblo desobedecía, y el pueblo se rebelaba. Y dice varias veces el texto que leímos, pero tú que eres misericordioso, los perdonaste, y ellos se rebelaron, pero tú, otra vez le dice, y el pueblo se enorgulleció, fue rebelde. Si tuvieras que escribir tu historia con Dios, ¿se parecería a esta? Esta es mi historia. Y si estamos hoy acá, es porque Dios ha sido bueno una y otra vez. Hasta Caín, que le reventó la cabeza a su hermano, le dio una marca para que no lo maten. A veces nos creemos tan buenos que merecemos que Dios nos bendiga, ¿no? Y andar bien. Y que todo lo que tenemos es porque nos merecemos, porque nos esforzamos, porque trabajamos, porque traemos nuestra ofrenda, ponemos nuestro diezmo, porque somos fieles, porque le servimos.
Esta es la historia del hombre, el Hijo de Dios. La historia del hombre sin Cristo es mucho más triste que esto. Pero Nehemías, el gobernador, y Esdras, que era el sacerdote y escriba, le dijo al pueblo, este no es un día para lamento, es un día para festejar. ¿Sí? Es un día para festejar. Uno puede mirarse y debe mirarse y ser genuino y sincero, primero con uno mismo y después con Dios, aunque Dios sabe todas las cosas. Que hoy hablábamos en el discipulado de bautismo, uno puede mostrar lo que quiera y aparentar lo que quiera. El corazón que Dios conoce, dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Yo me puedo burlar de todos ustedes y aparentar lo que no soy. Pero delante del Señor, ahí no hay tutía, ¿eh? Él nos conoce. Él conoce tu corazón en intimidad. Y conoce cuando metés la gamba, cuando te equivocás, pero no querés ofender a Dios. Y conoce también como cuando el pueblo se rebelaba. El pueblo a veces se rebelaba conscientemente. Quizás como vos y como yo, que a veces nos rebelamos conscientemente. Fíjense el final de este capítulo. Versículo 36 dice: por eso hoy vivimos como esclavos de otros. Somos esclavos en nuestra propia tierra, la tierra que prometiste a nuestros antepasados que disfrutaran de sus productos. Sus frutos son abundantes, pero ahora van a parar a los graneros de los reyes que nos dominan. Y todo a causa de nuestra maldad. Ellos se han convertido en nuestros amos, en dueños de nuestro ganado, y hacen con nosotros lo que quieren, y estamos en grandes aprietos. Toda la historia que le están contando al pueblo es para finalmente decirles, por eso hoy estamos como estamos. Hoy estamos en graves aprietos porque atrás hicimos lo que se nos antojó la gana, porque desobedecimos, porque fuimos rebeldes, porque hicimos las cosas a nuestra manera, porque creímos que sabíamos cómo hacer las cosas, porque no obedecimos y no buscamos la guía de Dios. Por eso hoy estamos como estamos. Yo no los conozco a todos, algunos los conozco un poquito más, pero si estamos en pie por su misericordia. Y todo lo que no tenemos y todo lo que no está bien en nuestra vida es porque para atrás no obedecimos. Es así de simple. No estamos carentes de cosas porque Dios no es bueno con nosotros. El pueblo no estaba en esta situación de esclavitud porque Dios no había sido misericordioso. Al contrario, estaban en pie porque Dios había sido misericordioso. Ahora, la situación en la que estaban era la consecuencia de sus actos anteriores. Y quizás alguno de los que estamos aquí puede mirarse, puede escribir su historia y puede decir, bueno, estoy como estoy hoy y porque me la mandé para atrás, porque fui rebelde, porque no obedecí. Y Fabián decía, bueno, hoy es el día de la oportunidad. Y eso es maravilloso con Dios. Es maravilloso porque siempre hay oportunidad en Él. La figura de la parábola del hijo pródigo creo que es la figura permanente de Dios, con sus brazos abiertos esperando que vayamos. Y siempre esperando para abrazarnos, para decirnos que nos ama, para ponernos ropa limpia y para volver a ponernos en el lugar de hijos. Es el lugar donde fuimos llamados.
a ser hijos del rey y a vivir como hijos del rey. Y a obedecer como hijos del rey. Ser hijo del rey tiene sus beneficios, por supuesto. También tiene sus obligaciones, ¿no? Si vos sos rebelde como hijo del rey, vas a terminar comiendo algarroba. No hay forma. Vas a terminar entre los chanchos. Como yo terminé entre los chanchos, más de una vez. Estamos en graves aprietos. Si estás en graves aprietos, si hay circunstancias en que vos al escribir tu historia te das cuenta que hay algún nivel de esclavitud en tu vida, bueno, hoy es el día de volver. Hoy es el día de volver. Fíjense lo que hicieron. Versículo 38. En vista de todo esto, estamos acá, estamos siendo esclavos. En vista de todo esto, hoy nos comprometemos contigo, Señor. Nosotros y nuestros príncipes y los sacerdotes y levitas, todo el pueblo, autoridades y pueblo. Y firmamos este compromiso. El capítulo 10 habla del compromiso que firmaron, de querer obedecer y querer servir y querer cumplir toda la ley. Abro mi corazón para los miembros de la iglesia. Creo que este pasaje también le habla a esta iglesia. Creo que esta iglesia, para usar la misma palabra, está en aprietos por lo que hicimos antes. Porque creímos que podíamos hacer las cosas, porque quisimos hacer las cosas de nuestra manera. ¿Por acción o por omisión? Los que estamos hace no tanto y los que están hace más tiempo. Hoy somos un cuerpo, ¿sí? Y acá había un montón de gente que no había pecado, habían pecado sus padres, y contaron una historia de cientos de años, pero se hacían cargo. Y nosotros nos tenemos que hacer cargo de lo que se hizo mal. Y le tenemos que pedir perdón a Dios. Y tenemos que decirle a Dios, Señor, como iglesia, reconocemos que no hemos hecho las cosas bien. Y queremos hacer las cosas como te agradan a vos. Te pedimos perdón. Y nos comprometemos a escuchar la voz de tu Espíritu y a seguir lo que tu palabra enseña. Ese es el compromiso que tenemos que hacer como iglesia. En Gálatas 1:10, Pablo dice que no puede, vamos a leerlo, si lo quieren buscar, así no digo algo exactamente como no es. Voy a leer desde el 6. Dice Gálatas 1:6. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En principio es lo mismo que leímos, ¿no? Pablo le está diciendo a los Gálatas, me asombra que se hayan vuelto para atrás, que es lo que hizo el pueblo 1000 veces que leímos. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, nos anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno le predica un evangelio diferente al que ha recibido, quede bajo maldición. Versículo 10. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Yo creo que muchas veces en la iglesia tenemos problemas porque no queremos molestar al hermano, ofender al hermano, agradar a la gente. Pero si queremos agradar a la gente, no podemos ser siervos de Cristo, mi hermano. ¿Esto quiere decir que nos tenemos que reventar a sillazos? No. Quiere decir que cuando hay algo que no está bien, hay que decirlo, en amor. Y cuando hay un pecado, hay que enfrentarlo, en amor. Creo que hoy es un día maravilloso, no para lamentarnos por las cosas que hayamos hecho mal en nuestra vida o como iglesia, sino para poder comprometernos a querer hacer las cosas diferentes para adelante. Si tenés ganas en tu casa,
recordá todas las cosas que Dios hizo desde que te llamó para adelante. Y vas a notar un montón de cosas majestuosas como la que estaban escritas acá. A lo mejor nunca Dios abrió el mar rojo, literalmente, delante tuyo, pero abrió mares delante tuyo. Y hizo camino donde no había nada. ¿No? Anotate esas cosas. Y si te animás, anotate las veces que te olvidaste de eso y volviste a hacer las cosas como te parecieron que estaban bien. Y al final, tomá el compromiso de seguir a Cristo y de querer hacer las cosas como a Él le gustan, como Él desea, como Él anhela, para tu vida y para la vida de la iglesia. ¿No vamos a volver a caer? No, seguramente volveremos a pecar o le volveremos a pifiar. Pero el compromiso es querer hacer las cosas como a Él le agrada. Es renunciar a hacer las cosas como a mí me gustan o como a mí me parecen. Hoy se fue mi hijo, el más chico de Chaco, estuvo por acá unos días y estuvo en un congreso y hablaba de algo que habían compartido ahí y hablaban del hecho del morir, ¿no? De la muerte. Y recordábamos alguna frase con Mari que ella decía que una vez un pastor dijo ante alguien que decía, pastor, pero esto duele, dejar. Y el pastor le dijo, bueno, si duele porque todavía está vivo. Cuando algo está muerto no duele más, ¿no? Y yo linchaba ahí que no sé si estaba Fabi ahí, decía, si va a cortar un bife, a la vaca no le duele porque ya está muerta. Ahora clavarle un cuchillo a la vaca viva le va a doler. Bueno, las cosas que nos duelen a nosotros es porque todavía estamos vivos. Y hay que morir, mi hermano. Hay que morir a hacer las cosas como nos gustan a nosotros y hay que elegir hacer las cosas como a Dios le agrada. Así que yo te invito en esta mañana a que hagas un compromiso con Dios. Los compromisos con Dios no son con plata, por lo menos eso creo yo. Los compromisos con Dios no son con sangre, la sangre ya la puso Cristo. Los compromisos con Dios son de corazón y de la convicción. Esto no es sentimental solamente. Puede ser sentimental, sí, porque uno siente el amor de Dios, pero tiene que ser racional. Uno tiene que decidir querer morir. Uno tiene que decidir querer seguir a Cristo, uno tiene que decidir querer obedecerle. Uno tiene que decidir querer hacer las cosas como Él quiere que se hagan. Si no, nos quedamos en la esfera de los sentimientos y ya sabemos cómo son los sentimientos, ¿no? Hoy amamos, mañana no tanto. Les podría contar las peleas que tuvieron Fabián y él estos días en casa. Nada, mentira. Pero, digo, los sentimientos son así, son fluctuantes. Las decisiones se mantienen a pesar de los sentimientos. Así que quisiera invitarte a que tengas un momento ahí con Dios y le digas a Dios lo que le tengas que decir o lo que el Espíritu Santo te muestra que le tenés que decir. Y toma decisiones a favor de Cristo. Este es un día para comprometernos en lo personal con Cristo. Y Iglesia, te animo en el nombre de Jesucristo a comprometerte como congregación a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Él es misericordioso y da oportunidades nuevas, siempre. ¿Sí? Él ya pagó por todo, ya pagó por todo lo que hicimos mal. Pero requiere que nosotros pidamos perdón genuinamente y le digamos, Señor, acá estamos de vuelta, queremos empezar de vuelta, queremos hacer las cosas como a vos te gusta, quiero hacer las cosas en mi vida como a vos te gusta. Tené tu tiempo ahí con el Señor. Señor, estamos delante tuyo, como solo vos nos conocés, y no nos avergonzamos porque nos amás. Aunque nos avergüenzan algunas cosas que hayamos hecho en el pasado, ahí reconocemos que tu bondad nos alcanzó y tu misericordia nos alcanzó una y otra vez, Señor. Y te agradecemos estar de pie hoy. Te agradecemos tener la oportunidad de volver a decirte, acá estamos, Señor.
Conoces a cada uno de tus hijas que está hoy acá. Conoces su historia. Conoces sus ruinas. Conoces sus esfuerzos por reedificar. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo a cada uno nos dé las fuerzas para continuar. Pero continuar haciendo las cosas que a vos te gustan, como a vos te gustan, para seguir tus planes, tus indicaciones, tu voluntad que es agradable y perfecta, Señor. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por tanta necedad, tanto orgullo que hayamos podido tener en lo personal. Como pastor de esta iglesia, te pido perdón, Señor, por las cosas que hemos hecho como iglesia que no te han agradado. Te pido perdón por haber confiado en nosotros, en nuestros planes, en nuestras capacidades. Te pido perdón por haber callado las cosas que no estaban bien, Señor. A lo mejor para no herir a alguien que amábamos o por la razón que fuera, Señor. Señor, hoy queremos decirte que nos queremos comprometer. Comprometer con vos. Para que nuestra vida te agrade y sea una vida que te honre, que dé fruto, que aquellos que nos vean, te vean a vos, Señor, que vean tu amor. Te necesitamos, no lo podemos hacer, no hay capacidad en nosotros, pero vos en nosotros podemos hacer todo. Y como iglesia también, Señor, queremos pedirte con humildad que quieras moverte en medio nuestro, Señor. Que quieras manifestar tu gloria y tu poder en medio nuestro. Pero que siempre todo sea para vos. Que todo lo que hagamos sea para honrarte a vos, para glorificar tu nombre, para glorificar tu palabra. Gracias por este día, que es un día no de tristeza, es un día de festejo, un día de oportunidades nuevas, Señor. Te bendecimos y te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.